tú vas a un montón de iglesias donde dicen que hay una, un pedazo de madera que es de la verdadera cruz, donde crucificaron a Jesús, y va a otro sitio y dicen que hay un poquito de sangre de la que sangró Jesús. O sea, todas estas reliquias. Entonces, la historia alterna la cambia, pero tú lees ese libro y tú sabes que ese no es real. Tú sabes que eso no es real. Todo el mundo sabe que Hitler murió y que no ganó. En cambio, en Historia Trocada, lo que ocurrió y la razón por la cual hubo un gran revuelo en Puerto Rico es que yo escribí Seba de modo que la gente, aunque cambiaba la historia, era creíble absolutamente. En el año 95 un amigo me regaló un disquete. En aquella época había disquitos donde estaban los programas. Un programa para hacer página electrónica, que era algo nuevo, estaba empezando. No me tomaba tiempo, porque yo leo como quiera, yo tengo que leer, yo soy lector, o sea, leo todos los días, desde que soy niño. Entonces, pues mataba dos pájaros de un tiro, porque leía el cuento en la computadora y después lo subía a Ciudad Seba. Así que no era como que tenía que sacar tiempo para esto, era parte de lo mismo. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Espero que estés bien. Estoy aquí con otro invitado muy especial. Estoy muy ilusionado de contar con la presencia de uno de los escritores puertorriqueños más influyentes, uno de los escritores desde la América Latina más destacados. Estoy aquí con Luis López Nieves. Hola Luis, ¿cómo estamos? Saludos, muy bien, gracias, y saludo a todos tus oyentes en la India y donde quiera que estén. Bueno, pues es un gran honor y placer contar con tu presencia hoy, Luis. Para mí me da mucha ilusión entrevistarte. Déjame presentarte a mi público un poco. Luis López Nieves es uno de los escritores puertorriqueños más influyentes de las últimas décadas, reconocido por su capacidad de combinar historia, ficción y crítica social con enorme fuerza narrativa. Autor de obras emblemáticas como Seba y El corazón de Voltaire, su literatura ha marcado a generaciones de lectores en Puerto Rico y más allá. Además, es el creador de Ciudad Seba, una de las bibliotecas literarias digitales más importantes del mundo hispanohablante, y precisamente de esto vamos a hablar en esta entrevista también. Y hoy, bueno, pues conversamos con Luis sobre su trayectoria, sus obras más destacadas y la visión que inspira tanto su escritura como este proyecto cultural único, ¿no? Bueno, pues Luis, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Como no, vamos a comenzar cuando tú digas. Bueno, pues Luis, primero me gustaría pues llevarte al pasado, ¿no? Y pues a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Has explorado distintos registros y géneros, ¿no? ¿Cómo describirías la evolución de tu identidad como escritor? Bueno, realmente los únicos géneros con que he trabajado ha sido con la narrativa, o sea, cuento y novela. Yo empecé con cuentos. Yo creo que la mayor parte de los narradores comenzamos con cuentos por el mero hecho de que simplemente es más fácil, y no más fácil, porque igual es complejo que una novela, pero quiero decir, se puede escribir un cuento en un día. Una novela no se puede escribir en un día, o difícilmente. Eh, Así que empecé con el cuento y de ahí pasé a la novela, y ahí que me he quedado. Básicamente, desde que tengo uso de la razón, no escribo poesía y, y nunca he escrito teatro ni otros géneros. Mm. Bueno, y si hablamos de algunas experiencias personales o literarias, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de estas experiencias personales o literarias, Luis, que consideras fundamentales en la construcción de tu estilo narrativo? Bueno, eh,
quizá el hilo común principal es una actitud de incredulidad y de iconoclasia, ¿no? De rebeldía ante la realidad. De mis 5 libros, 4 son de literatura histórica y tiene que ver con que yo desde pequeño me decían cosas y yo me quedaba como diciendo, ¿cómo es posible eso? ¿No? Entonces, eh, vivimos en un mundo con muchos mitos, ¿no? Hay una cantidad, te dicen una cantidad de cosas eh, y la gente lo toma con la mayor naturalidad. Y, por ejemplo, yo vivo en una colonia, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Y aquí me decían cuando niño en la escuela que, que habíamos recibido a los norteamericanos que nos invadieron en 1898, que lo habíamos recibido con mucha alegría, ¿no? Y básicamente con limonada y con celebraciones. Y obviamente eso me era demasiado difícil de creer por muchas razones, ¿verdad? Éramos dos países tan diferentes. Nosotros éramos un país español, básicamente una colonia española, Ujú, católicos, de habla hispana, etcétera. Y de pronto llegaron unos barcos de un país que para nosotros en aquel momento era muy poco conocido, ujú, de Estados Unidos, un país anglosajón, de habla inglesa, protestantes, que en aquella época la religión era una cosa muy importante, por eso lo menciono. Y y que de pronto llegaran estos barcos y que nosotros, bravos, que vengan, invádanos, ¿verdad? Era algo que obviamente era propaganda, no era historia. Y de ahí surge mi primer libro, se llama Seba. El subtítulo es Historia de la primera invasión norteamericana de la isla de Puerto Rico, ujú, ocurrida en 1898. Y ahí básicamente yo lo que hago es que me invento eh, una rebelión en contra. O sea, porque aquí se nos decía pues que habíamos dócilmente aceptado todo y en el libro yo lo que me invento es una rebelión en contra del ejército norteamericano. Así que en esa línea, por ejemplo, en la novela El corazón de Voltaire, yo leí que el corazón de Voltaire estaba en una urna en la biblioteca de París, Biblioteca Nacional de Francia, creo que se llama, en París. Y yo, ¿cómo yo estoy seguro que es el corazón de Voltaire? Con tanto, ¿sabes que en la Edad Media tuvieron de moda la reliquia y tú vas a un montón de iglesias donde dicen que hay una, un pedazo de madera que es de la verdadera cruz, donde crucificaron a Jesús, ujú, y va a otro sitio y dicen que hay un poquito de sangre de la que sangró Jesús. O sea, todas estas reliquias. Entonces, eh, y si una noche el conserje, mientras estaba limpiando, decidió sacar el corazón de Voltaire y puso el corazón de un cerdo, ujú, simplemente por bromear, ¿no? Y esa duda, pues de ahí sale la novela, una novela completa, se llama El corazón de Werther, que comienza con esa pregunta sencilla. Así que yo te diría que en esa línea, El silencio de Galileo, mi segunda novela, que yo leí que nadie sabía quién había inventado el telescopio. Y alguna gente decía que Galileo lo inventó, otra gente decía que no. Entonces yo dije, bueno, pues esto hay que resolverlo. Así que vamos a escribir una novela para resolver el misterio del telescopio. Y así, en esa línea, es que otro libro mío, La verdadera muerte de Juan Ponce León, es que está ese mito de que Ponce León murió cuando fue a la Florida. Ponce León era gobernador de Puerto Rico y él salió de aquí para la Florida buscando y que la fuente de la juventud, ¿no? Y yo dije, no, pero esto es, ¿sabes? Esto hay que trabajar con esto. Y entonces, por eso escribo La verdadera muerte de Juan Ponce León, donde yo pongo mi versión, ¿verdad?
Y para mí lo importante es que la gente vea eso como creíble. Ujú. Y lo he logrado en ese caso y ese ha sido el objetivo. Bueno, muy interesante. Y si hablamos de tu cuento, Seba, esto marcó yo creo que un antes y un después en la literatura puertorriqueña. ¿Cómo surgió la idea y qué buscabas provocar en el lector a través de este cuento? Mira, hay un ensayo famoso en Puerto Rico de René Márquez, un escritor importante que se llama El puertorriqueño dócil. Y René Márquez en ese ensayo básicamente dice que nosotros en Puerto Rico somos dóciles, que nos sometemos, ¿no? Y en cierto punto él había sido mi profesor, René ha sido mi mentor, mi amigo, mi maestro, pero hay una diferencia generacional muy grande. Y, y yo le dije, yo voy a probar, o sea, yo voy a escribir algo para probar que no somos dóciles. Y eso también es lo que está, o sea, detrás de Seba había muchas cosas, pero la principal era que yo quería, es que no sé cuán familiar le resulte a, en la India la historia de Puerto Rico, ¿verdad? O del Caribe, pero básicamente es una historia de coloniaje, ¿verdad? Desde hace muchos años, 5 siglos, ¿no? Desde que llegaron los españoles en 1493 a Puerto Rico. Y eh, yo quería, aquí estudiamos y siempre es como algo negativo, trágico, trágico. O sea, como somos unos derrotados, no tenemos salvación prácticamente. Nuestro destino es vivir sometido a los imperios, al primero España y ahora Estados Unidos. Y yo me rebelaba ante eso y me rebelo todavía. Y entonces, pues, yo dije, yo quiero escribir un texto que, que dé otra visión de Puerto Rico. O sea, una visión de, no de unos dóciles sometidos a la realidad, sino de que está dispuesto a rebelarse y a luchar por la verdad. Así que realmente eso, entre otras cosas, es lo que está detrás de Seba. ¿Y podrías hablar de estas otras cosas un poco más? ¿De cuáles? ¿De los otros De, libros? ¿Quiere decir? sí, sí, sí. No, no, las otras cosas a qué te referías como las Ah, razones. bueno, para esos días, el cuento el libro lo escribí en 1983. Ujú, Un par de años antes, un historiador de Puerto Rico, Guillermo Baralt, había publicado un libro que se llamaba Esclavos Rebeldes. ujú, En ese libro, él exponía, en un historiador serio, y exponía, probaba un montón de rebeliones de esclavos negros africanos en Puerto Rico. Puerto Rico, pues había esclavitud, ¿verdad? Eh, los españoles llegaron a Puerto Rico y exterminaron a los indios. En Puerto ujú, Rico ya no quedan indios, igual que en Santo Domingo, Haití, Cuba, Jamaica, fueron exterminados en las ujú. Antillas Mayores. Entonces, al quedarse sin indios, trajeron a los africanos para que sirvieran de esclavos. Y eh, él escribió ese libro, entonces, perdóname, entonces en Puerto Rico, otro de los mitos, este es ridículo, es que decían, y esto es bien ofensivo, si lo analizas bien, se decían algunos historiadores estúpidos que en Puerto Rico la esclavitud había sido buena, como si fuera posible ser una esclavo era la cosa más humillante y más espantosa
que sí. puede sufrir un ser humano. ¿Y Ujú, cómo puede haber esclavitud buena? Que el amo te da más comida, que el amo te sonríe, que el amo te da agua para que te bañe. O sea, que eso es esclavitud buena. O sea, ponerte a hacer lo que tú no quieres hacer, trabajar todo el día, vender a tus hijos como si fueran mercancía, eso es imposible. Entonces, el mito era que en Puerto Rico la esclavitud era tan buena que los esclavos nunca se habían revelado, ujú, que estaban contentos. Y entonces Guillermo saca este libro brutal donde evidencia y documenta montones de rebeliones de esclavos. Esclavos que mataron a sus amos, esclavos que se fugaron, esclavos que tuvieron un barco y huyeron de Puerto Rico, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso también fue una cosa que yo en esa época, muy joven, me sacudió, ¿no? Después de vivir, como te dije, dentro de todos estos mitos con que yo me crié, recibimos con los brazos abiertos los gringos. Los esclavos no se rebelan. sí, Es una cosa ya absurda, ¿no? Entonces, pero la gente la acepta con la mayor naturalidad. Entonces, ocurre el libro ese de esclavos. También hubo un caso aquí en Puerto Rico célebre de dos muchachos independentistas, lo que son la gente que quiere independencia para Puerto Rico, ujú, eh, que la policía le hizo una emboscada y los mató. ujú, Y entonces se, la prensa, que muchas veces es cómplice, y todo el mundo decía que eran terroristas y que habían ido a hacer X cosas y la policía los murieron en combate con la policía. Bueno, pues hubo un juicio muy famoso eh, en donde se descubre que no, que estos independentistas no habían ido a poner ninguna bomba, nada, y la policía le hizo una emboscada, una trampa, y los mató, los fusiló, los ejecutó. Eh, y fue un juicio, fue un parteaguas en Puerto Rico porque estaba en vivo por televisión y todo el mundo viendo a estos policías confesando y llorando de que sí, yo los maté y tal. Entonces, ese juicio sobre ese asesinato de dos jóvenes, el libro de Guillermo sobre la esclavo rebelde, ujú, el ensayo de René Márquez diciendo que somos dóciles, dice, yo no soy dócil y yo soy puertorriqueño. Entonces, otras cosas que, por ejemplo, en el mismo medio de San Juan hay una base militar grande, se llama Fuerte Buchanan, ujú, Fort Buchanan, porque es un fuerte del ejército norteamericano. ujú, Y son terrenos muy buenos, en el mismo medio de San Juan, grande, muy grande y ujú, bueno. Y un día yo pasaba por allí y yo dije, oye, pero ¿y, y qué pasó con la gente que vivía ahí? Porque esos son terrenos muy buenos, están aquí en medio de San Juan. Entonces, ¿cómo es que eso estaba deshabitado? Y los americanos llegaron y lo convirtieron en una base. Entonces yo dije, ¿qué habrá pasado con la gente que vivía ahí? ¿Y cómo lo habrán sacado? Entonces, pues, toda esa serie de elementos se fueron cuajando poco a poco. El proceso creativo es así, o sea, no puedo explicarlo como no es ciencia, no se puede explicar como un cirujano, decir, pues, di un tajo aquí, saqué el apéndice, no, ¿sabes? Sino que un día uno despierta y dice, espérate, entonces, claro, uno va, por ejemplo, yo dije, si pongo Seba, por ejemplo, el cuento que yo me invento en el libro, perdón, el pueblo, sí, el pueblo que me invento en el libro, está al oeste de Puerto Rico, lejos de San Juan. ¿Por qué? Porque yo dije,
era muy importante para mí que se creyera eso, que la gente lo creyera cuando lo leyera. Y yo dije, aquí en San Juan es un poco increíble pensar que hayan matado a cientos de civiles y que nadie se haya enterado, ¿no? Entonces yo dije, pues entonces voy a hacer que ocurra bien lejos de San Juan, allá en la parte oriental de la isla, que no estaba muy habitada, y entonces algo así podía pasar más inadvertido, ¿no? Eh, con otro elemento que uno añade al cuento. Así que esos son parte, y él te he dado una lista, ¿verdad?, de elementos que se fueron sumando Mm, a, para que surgiera el libro Seba. bueno, muy bien. Muchas gracias por esta respuesta tan detallada. Y ahora hablando de tu otra obra, como por ejemplo El corazón de Voltaire. am, Esta obra también pues mezcla historia, ficción y epistolario digital, ¿no? ¿Qué te llevó a experimentar con esa estructura tan particular? A mí me gusta mucho la literatura epistolar. O sea, literatura epistolar, la palabra epístola quiere decir una palabra elegante para decir carta, al público que no lo sepa. Me encanta la literatura por medio de cartas. ¿Por qué? Como estructura, como recurso, porque es como que va al grano. Yo no me gusta esta literatura con mucho floripondio y mucha descripción y mucha esa. Nunca me gustó como lector y mucho menos como escritor. O sea, no me gusta el 3 páginas describiendo un flamboyán, o sea, describiendo un árbol, perdón. Eh, Describiendo una hoja, 3 páginas, o sea, y tal y tal y tal, no. Entonces, cuando uno escribe cartas, uno no escribe, estimado Siddhartha, mientras miro por la ventana y veo las nubes esparciéndose por el cielo con tonos rosáceos y grises y blancos. Y, o sea, nadie escribe así a menos que esté bien. Realmente, uno dice, estimado Siddhartha, nos vamos a ver a qué hora. Muy bien, allí estaré. Ya, ya, no tengo que describir el cielo para hacerte esa pregunta. Y entonces, pues yo, Seba es epistolar, son cartas, en intercambio de cartas. Luego, la verdadera muerte de Juan Ponce León, también hay elementos de cartas, ¿verdad? Porque son 5 cuentos en un libro y varios de ellos son epistolares, uno o dos, no me acuerdo ahora. Entonces, cuando empecé El corazón de Voltaire, la novela, la empecé con K, pero era en 2005. Y cuando iba como por la página 40, un día me pregunté, pero ven acá, ¿por qué estoy escribiendo cartas? ¿Cuándo fue la última vez que yo escribí una carta? Entonces me di cuenta de que ya yo no escribía cartas, yo escribía por correo electrónico. Eh, Básicamente, si un amigo mío no tenía correo electrónico, pues no le escribía, porque eso de escribir una carta, imprimirla, doblar el papel, meterla en un sobre, ponerle un sello, escribir la dirección y ir a un buzón y echar la carta, eso como que ya había, eso era como el equivalente a ir de un sitio a otro en un caballo, ¿no? O sea, ya muy, muy antiguo, ¿no? Y yo dije, pero si ya yo no escribo cartas. Entonces, pues déjeme cambiar. Entonces empecé de nuevo la novela. Claro, las primeras 40 páginas estaban escritas, pero las readapté y decidí convertirlo en correos electrónicos. Y hice un descubrimiento. Así ocurren las cosas en la literatura, igual que en la ciencia. Eh, Y es que descubrí que el cambio de formato de carta a correo electrónico cambiaba mucho la trama porque le añadía mucha velocidad, mucha. Eh,
Por ejemplo, en la novela hay personajes que están en México, en Francia, Puerto Rico, Argentina. Por una carta normalmente, no sé ahora, pero en aquella época, podía tardar 2 semanas. Entonces, la carta de Francia a México, 2 semanas. Y la respuesta, 2 semanas más. Así que estamos hablando de un mes. Hola, Cierta, ¿cómo está todo por allá? Algo nuevo. Y un mes después, hola Luis, nada nuevo, todo igual. Un mes. En cambio, en el corazón de Voltaire, te escribe un correo electrónico y en un minuto puedes tener la respuesta. Desde Puerto Rico, desde América hasta Francia. En un minuto. Y me quedé alucinado porque eso le cambió el ritmo por completo a la obra, le cambió el ritmo. De hecho, hay una crítica literaria, la doctora Estela Irizarry, que escribió un libro sobre mi obra, Ujú. y ella escribió un ensayo discutiendo eso. Entonces ya yo no me había dado cuenta, yo no había sacado cuenta que hay un día en que ocurren 9 intercambios, o sea, 9 preguntas y respuestas en un solo día. Eso hubiera tardado, en vez de un día, 9 intercambios, un mes cada uno, hubiera tardado 9 meses. Sin embargo, ocurre en un solo día. Y bueno, pues se me ocurrió, yo voy a escribir, el reto era yo voy a escribir la novela completa en correo electrónico. Me propuse ese reto. Eh, y cuando la publiqué, que se vendió mucho, se sigue vendiendo mucho, se tradujo a varios idiomas y descubro que yo había escrito la primera novela epistolar conocida, por lo menos en lengua española y no sé si en otro idioma. Así que fue de nuevo, como pasó con Seba, fue una especie de accidente. Muy, muy fascinante, Luis. Mi siguiente pregunta para ti es, pues, ¿hay algún personaje tuyo con el que pues sientas una conexión especial o que haya sido especialmente difícil de construir? El protagonista de Seba eh, se llama Víctor Cabañas, es un doctor en historia, treintón y profesor universitario. Cuando yo le escribí, ya era treintón, doctor en literatura y profesor universitario. Así que, como puedes ver, había un poco en mí, ¿verdad? El personaje y la personalidad de él se parece bastante a la mía. En El corazón de Huertel, Roland de Luciers, que es protagonista, es un profesor francés, doctor en genética, eh, cincuentón. eh, y cuando yo le escribí, yo seguía siendo doctor en literatura, profesor y cincuentón. Así que, así que obviamente no soy yo, ¿verdad? Sino que porque las personalidades de ellos son muy diferentes a las mías, para eso es que uno usa la imaginación, Ujú, pero eh, sí, como que en muchas ocasiones cuando hay gente escribiendo cartas, pues si tú buscas debajo, le levanta la falda y mira, pues ahí está Luis López Nieves un poco escondido ujú, detrás, a veces de forma obvia, porque en el caso de Víctor Cabaña y de Roland de Lucier, la edad, la profesión es la misma. Pero incluso en cualquier persona puede ser una anciana de ujú, 80 años y que no tiene ni mi edad ni mi sexo, ¿verdad? Pero ahí
siempre hay algo de uno debajo, porque es que es una creación tuya. O sea, uno no puede escribir sobre algo que no conoce. Y yo creo que siempre, por más que uno intente evitarlo, siempre se refleja algo de la personalidad propia. Sí, sí, muy bien dicho, Luis. Y ahora la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es sobre ¿qué temas consideras que atraviesan de forma constante a toda tu producción literaria, ¿no? Incluso cuando cambia de forma o de género. La historia. Mira, yo le puse un nombre a lo que yo hago. Se llama historia trocada, yo le Ujú, digo. Historia trocada. Trocar es cambiar, cambiar la historia, ¿no? Y eso es lo que yo hago. ujú, Pero no, obviamente. Te explico. Unos años después, yo descubrí que había un género en Estados Unidos que le llaman historia alterna. Historia alterna, hay varios libros, hay un autor que se llama Turtle Dove y hay otros más eh, que tienen, por ejemplo, un libro, una novela de que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial o que el sur de Estados Unidos ganó la Guerra Civil Norteamericana. Entonces escriben cómo hubiera sido el mundo. Hitler ganó y ahora como estamos viendo cómo es el mundo. Estamos viviendo en un mundo donde Hitler es el campeón, ¿verdad? ujú, O estamos viendo un mundo donde imagino que la esclavitud todavía existe porque el sur de Estados Unidos ganó la guerra. Ok. Esa historia alterna la cambia, pero tú lees ese libro y tú sabes que ese no es real. Tú sabes que eso no es real. ujú, Todo el mundo sabe que Hitler murió y que no ganó. ujú, En cambio, en Historia Trocada, lo que ocurrió y la razón por la cual hubo un gran revuelo en Puerto Rico es que yo escribí Seba de modo que la gente, aunque cambiaba la historia, era creíble absolutamente. Y la gente lo creyó. Llegaron hasta el gobernador y hubo un lío enorme y masivo y las noticias lo cubrieron, la televisión me entrevistaba, la prensa escrita, radio, donde quiera. En ese tiempo no había internet, fue antes de internet. ujú, Sí, entonces, pues, ese es mi broma literaria, digamos, ese es mi juego, ese es mi objetivo, es como pasó luego en el corazón de Huerte, bueno, vamos, la verdadera muerte de Juan Ponce León, ¿verdad? Lo que todo el mundo entiende es que Juan Ponce León se fue a la Florida y que murió, ¿verdad? Porque los indios lo mataron por allá. ujú, Pero yo cambio toda esa historia, ¿verdad? Eh, pero lo hago de tal modo que lo cambio, pero todo sigue igual. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, en Seba, pues sí, los puertorriqueños se rebelaron, pero seguimos siendo colonia. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a ver en el libro, ¿no? ujú, Y ese es mi afán, porque para los escritores la verosimilitud es muy importante, es fundamental, que la gente ujú, tiene que, la verosimilitud es que sea creíble, ujú, otra palabra para creíble, o sea, que la gente lea el libro, ¿verdad? Y que no diga, ay, pero que esto es increíble, esto es ridículo, ¿cómo dicen algo así? Esto es absurdo, esto no puede ser. No, uno ujú, quiere que la gente, cuando empiece en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quisiera que el lector se sumerja en esa historia y entra y uno vea al Quijote haciendo sus cosas y uno lo cree, ¿sabes? ujú, Claro, no estamos locos. Si, si hay un fuego, cerramos el libro y salimos corriendo porque no estamos en la Mancha, estamos en nuestra casa, ¿verdad? Pero mientras tenemos el libro abierto y estamos leyendo, nos sumergimos en ese mundo y lo vemos como nos reímos o lloramos porque creemos lo que está pasando, ¿verdad? Así que para mí la verosimilitud es bien, bien importante. Por eso si tú ves, se va en el libro, yo puse mapas, fotos,
porque ese fue otro recurso que usé, que me preguntaste, pero como te dije, eran muchas cosas, se me olvidó esa, y es que eh, no se conocía otro libro aquí que el autor ponga evidencia, como yo puse hasta una affidavit de un documento legal Ujú, que yo me inventé en mi casa ujú, y fotos y una serie de cosas que en aquel tiempo, antes de computador y de internet, era bien difícil. Ahora se hubiera hecho muy, muy fácil con la inteligencia artificial. Pero en aquel tiempo yo tuve que buscar mapas viejos y hacer un montón de trucos y tal. Y siempre buscando ser verosímil, siempre ujú, buscando que el lector disfrute, ¿verdad? Que lo vea como real, que lo disfrute. Ese ujú. era el objetivo. Así que, por ejemplo, en La verdadera muerte de Juan Ponce León, tú lo lees. Sí, cuando termina el libro, saben que Juan Ponce León fue a la Florida y murió, pero todo lo demás es diferente. En Seba, los norteamericanos todavía están en Puerto Rico, sí, pero todo lo demás es diferente. El corazón de Voltaire, etcétera. Así que ese es el juego que yo hago con la historia trocada, que es que cambio las cosas, aunque aparentan quedarse igual, pero el que lee, cuando termina de leer, dice, ah, la historia de Voltaire no es la que la gente creía, la historia de Galileo no es la que la gente creía, etcétera. Sí, muy interesante, Luis. Y bueno, pues ahora quiero hablar un poco sobre tu proyecto, La Ciudad Seba, ¿no? Y quiero llevarte, quiero que nos remontemos al punto principal, ¿no? ¿Cómo nació el proyecto Ciudad Seba y qué vacíos culturales o educativos buscabas llenar? ¿Qué vacíos culturales? Sí. ¿Cuál fue la pregunta, la parte final de la pregunta? Bueno, pues la pregunta es si había algunos vacíos culturales o Ya. educativos que buscabas llenar a través de este proyecto. No, nada. En el 95, Ciudad Seba tiene 30 años, ciudadseba.com. Eh, Tiene 30 años, en el 95 un amigo me regaló un disquete. En aquella época había disquitos donde estaban los programas. Un programa para hacer página electrónica, que era algo nuevo, estaba empezando. Y me dio curiosidad. Siempre me han gustado las cosas electrónica. Mi padre era ingeniero electrónico y parece que llevo un poquito de eso en la sangre. Entonces, eh, pues decidí hacer una página para ver cómo era eso. Y cuando uno empezaba, le pregunté, ¿cómo se va a llamar tu página? Ponle un nombre. Y estaba de noche solo en casa y yo ni pensaba remotamente que esto iba a tener futuro ni nada. Y puse Ciudad Seba, porque Seba, mi primer libro, es un pueblo. Así que lo subí de grado, lo convertí en ciudad, ¿verdad? Ponerle Ciudad Seba y se acabó. Y bueno, por ahí seguí. Entonces, de pronto dije, oye, pero, ven acá, esto podría servirme a mí para promocionar mi obra. En esa época, pues ya mi obra estaba se estaba conociendo fuera de Puerto Rico Ujú, y en España, Argentina, México. Y yo dije, oye, pues quizás esto me sirva pues, ayudar a promocionar mi obra. ujú, Así que realmente no había un proyecto cultural ni proyecto, sino simplemente una cosa muy personal, fue lo que soy. Entonces, pues empecé a poner cosas eh, sobre mi libro, información sobre mi libro, ujú, eh, de qué trataban, cosas así. Eh, Luego empezaron a llegarme cartas. En aquella época, pues te hacían entrevistas cuando uno iba a otros países y salían a la prensa, pero si el que estaba en México no podía leer lo que estaba en Argentina o lo que estaba en España, porque no había esa.
la prensa internacional que hay ahora. Entonces, pues la gente me escribía, me decía, oye, te hicieron una entrevista en Argentina, me pueden mandar copia, fotocopia, ¿no? Y pues yo mandaba que sacaran fotocopia y que se la mandaran, ujú, eh, hasta que un día dije, adiós, espérate. Entonces se me ocurrió escanear, digitalizar, cuando salía algo en la prensa, que me llegaba, cuando me enteraba, porque a veces no me enteraba. Yo, por ejemplo, 10 años después que salió una reseña en Rusia, me enteré, yo no lo ujú, sabía, ujú, y la vi 10 años después que salió. ujú, Pues escaneé, escaneaba, mandaba a escanear la reseña, la entrevista, etcétera, los artículos, y entonces ponerlo en Ciudad Cero. Y así la persona podía entonces leerla o imprimirla o ujú, copiarla desde Ciudad Cero. Yo no tenía que estar mandándoselo por correo. Así que eso fue un primer paso grande y ahí yo decidí, espérate, y decidí poner todo lo que salía, que yo me enterara sobre mi obra. Así que ya tenía dos usos. Primero, conocimiento sobre mi libro. Segundo, la crítica que salía. Y todavía hasta el día de hoy, cada vez ujú, que me entero de algo, o que pues si es posible, pues se pone ahí. Cuando, ¿verdad? Me hacen una entrevista, pues la pongo allí, ya sea un link hacia la entrevista o ya sea el dato sobre la entrevista. ujú, Y bueno, los estudiosos, los profesores, los estudiantes que están buscando esa información, la tienen a la mano. Luego yo daba talleres de cuentos, ya daba muchos talleres ujú, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, y, y yo a veces asignaba cuentos que quería que la gente leyera y no los conseguían. ujú, O iban a una librería y como se lo asignaba a 20 personas, pues los primeros 5 conseguían el libro, los otros 15 no lo conseguían. Este, o se quejaban porque decían, caramba, profesor, pero comprar un libro completo para leer un cuento, ¿no? Entonces, pues, el estudiante no tiene mucho dinero, ¿no? Mucha plata. Entonces, pues, un día asigné, me acuerdo claramente, Bola de Sebo de el cuento de Guy de Maupassant, el escritor francés, que yo admiro mucho. Y los estudiantes llegaron y me dijeron que no lo habían conseguido, y entonces de pronto yo dije, espérate. Te le dije, mira, denme en 3 días y lo buscan en Ciudad Seba, mi página. Entonces la escaneé y lo puse en Ciudad Seba. Y ahí empezó, ese día nació la biblioteca, porque la otra semana puse cuentos de Chekhov, después puse cuentos de Feliberto Hernández, cuentos y sobre todo cuentos de gente que no se consigue, porque hay autores que uno los consigue donde quiera, ujú, pero había muchos autores importantes o sea, un Feliberto Hernández de Uruguay o un Arreola de México, que no era muy fácil a veces conseguir los cuentos de ellos, porque no son tan conocidos, digamos. Entonces, pues, eh, empecé a poner cuentos y me gustó la idea. eh, me, no me tomaba tiempo, porque yo leo como quiera, yo tengo que leer, yo soy lector, o sea, y leo todos los días, desde que soy niño. Entonces, pues mataba dos pájaros de un tiro, porque leía el cuento en la computadora y después lo subía a Ciudad Seba. Así que no era como que tenía que sacar tiempo para esto, era parte de lo mismo, ¿no? Eh, Incluso cuando son traducciones, pues yo entonces las corrijo, porque a veces tienen defectos o son regionalistas. Cuando son traducciones que yo considero una traducción, pero hecha en Argentina, por ejemplo.
entonces vos tenés, ¿no? En vez de tú y tal, pues entonces esas cosas hay que hacerlas más neutros, ¿no? Más neutrales. Sí, Eh, y empecé a poner cuentos y empecé a poner cuentos y sin darme cuenta, eso siguió creciendo. Luego, cuando me casé con mi esposa en el 2005, Mara Daisy Cruz, escritora, ella creó también una sección de poesía. Yo tenía dos o tres poemas, creo ya, pero entonces decidimos convertirlo en una sección y ella empezó a trabajar con eso. Y bueno, han pasado 30 años y ya estamos recibiendo unos 4 millones de visitantes mensuales y tenemos 26.000 textos, todos sí. los cuales yo he leído, los cuentos los he leído todos, ¿sabes? Así que imagínate si en 30 años habré leído bastante. Bueno, los poemas no todos, porque mi esposa habría con ella, pero todos los cuentos, que son, creo que más de 10.000 tienen que ser, los leo y los pongo ahí. Mm. Así que el proyecto de Ciudad Seba no fue con un propósito directamente educativo, aunque puede parecerlo. Fue primero personal como escritor, porque eso es lo que soy. Y segundo, pues me convertí en director de la Biblioteca Digital Ciudad Seba, lo cual soy con orgullo también. Siempre recuerdo que Borges era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires o de Argentina. Este, y, y así estamos en el día de hoy, la Biblioteca Digital. Qué bien, qué bien. Bueno, como has dicho que han pasado más de 30 años, ¿no? Y entonces, con 30. millones de lectores en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo, pues, ha cambiado tu relación con el proyecto a lo largo de los años, de cualquier manera? Bueno, se ha creado un equipo, hay más de 20 voluntarios, porque en Ciudad Seba hay muchas cosas, muchas, se me- que describirlo todo tendría que llegar yo con una lista, pero, por ejemplo, eh, no recuerdo exactamente cómo fue que comenzó, de verdad que no me acuerdo, pero creo que para el 2008 por ahí, decidí crear un taller literario en línea, Ujú, gratis. Eh, o no era, no, perdón, no empezó como taller, creo que fue Tu Cuento. ujú, Era un foro para discutir los cuentos, para discutir cuentos. ujú, Y empezaron a suscribirse miles de personas, miles. Y entonces me decían, quiero aprender a escribir cuentos. Entonces, pues yo dije, pues vamos a fundar un taller. Entonces fundamos un taller, taller de cuentos, donde ya, entonces, en todos los casos yo conseguía un moderador voluntario, alguien que le interesaba el trabajo, ujú, escritores destacados, intelectuales destacados. Este, y el proyecto fue surgiendo y ahora mismo tenemos como 16 o 20 talleres y foros. Tenemos uno, taller de cuento básico, taller de cuento nivel intermedio, taller de cuento nivel avanzado, taller de mini cuento, taller de poesía, taller de novela. Tenemos los foros, que no son para crear, sino para analizar. Hay foros de cuentos, de novela, de cine, de literatura infantil, ujú. etcétera. Se me va, está olvidando algo, pero ya me acordaré. Entonces, todo esto quiero indicar, importante, todo esto es gratis. Yo no cobro, nunca he cobrado un centavo, nada. La gente me dice, pero ¿cómo es que tú ya 30 años? Bueno, pues, ¿qué quiere que cobre porque la gente que venga a leer un cuento? ¿Sabes? Y los talleres, pues mira, yo fui profesor yo fundé una maestría en creación literaria en Puerto Rico, la primera en América Latina, en 2004. Eh, Fundé una maestría en creación literaria y muchos de mis
lo que fueron mis estudiantes, que ya se graduaron hace más de 20 años, más de 15 años, y ya son escritores establecidos, conocidos, premiados. Pues algunos de ellos se han convertido en moderadores de los talleres, están dirigiendo los talleres, ¿verdad? Y lo hacen igual. Esto es una tradición, la tradición esta de mentor-estudiante está muy establecida en el mundo del arte, ¿verdad? De cómo los escritores jóvenes se acercan a un escritor mayor, le pide ayuda. Usted me podría, don fulano, me podría leer este cuento y darme sus consejos y tal. Y, y yo iba a donde René Marqué y le decía que leyera mis cuentos y ellos no me cobraban por eso, obviamente. Eh, Al contrario, nos hicimos amigos y me daba consejos y tal. Y así con otros escritores como Pedro Juan Soto y tal. Así que en esa tradición y que Ciudad Seba maneja y de hecho yo tengo que, hay unos costos, ¿verdad? Para que lo que llaman el hosting, para que el sitio donde está Ciudad Seba, obviamente hay que pagar eso. Este, pero a mí eso no me importa, porque la satisfacción saber que 4 millones de personas todos los meses visitan la página y encuentran. Entonces, si tuviera las cartas, los correos electrónicos que nos mandan, gente hablando de cómo Ciudad Seba muchas veces le ha cambiado la vida, ¿verdad? Cómo se hicieron escritores por Ciudad Seba, cómo leyeron un texto de que le cambió la vida por Ciudad Seba, etcétera. Pues eso me gusta, eso me agrada mucho. Y también, por supuesto, pues doy a conocer mi obra, que también obviamente fue el objetivo principal. Y eso. Bueno. Y, y pues estamos llegando hacia el final de esta entrevista tan fascinante. Am, pues, ¿qué criterios utilizas para seleccionar obras y autores para para esta plataforma de Ciudad Seba? Sí, es la biblioteca clásica. Yo la defino claramente como clásica porque hay muchos portales por ahí que publican a todo el mundo. Un Ujú, muchacho de 15 años escribe un poema y se lo publica. Entonces, hay miles de poemas. No, mi criterio es que tiene que ser un autor clásico nacido antes de 1935. ¿Sabe? Yo he trazado una línea porque todos los días se escriben cuentos. Y si yo no trazaba una línea, el trabajo sería infinito. Entonces, yo no soy infinito ni tengo tiempo para trabajo infinito. Entonces, además, había un propósito, ahora que lo pienso, ¿verdad? Cuando me hiciste la pregunta de qué fin educativo tenían, yo dije, pues no pensé, no asociaba Ciudad Seba con educación, pero ahora que lo dices, pues ahora que lo pienso, perdón, pues sí, hay un objetivo educativo, claro, no explícito, pero dar a conocer lo mejor de la literatura, obviamente un trabajo educativo. Y yo, pues, obviamente he hecho una selección, ¿verdad? Un criterio, mi criterio como escritor, mi criterio como doctor en literatura, pues obviamente puede variar. El arte no es ciencia, 2 más 2 no siempre es 4 en arte. Eh, Puede haber autor que me guste mucho y que a ti no te guste y viceversa. Este, pero yo creo que básicamente lo que conocemos como un autor clásico, un autor que ha resistido la prueba del tiempo, o sea, un autor que han pasado 1000 años y que la gente lo sigue leyendo, como Esopo, ¿verdad? O que han pasado 500 años, como Boccaccio, ¿verdad? Juan Manuel del Conde Lucanor. Que han pasado siglos y la gente sigue leyéndolos, buscándolos y disfrutándolos. Es un clásico, ¿no? Un autor que ha pasado la prueba del tiempo. Y
esos son los autores que me interesan, ¿sabes? Si la gente quiere leer a los modernos, pues obviamente hay muchos otros lugares para leerlos, pero aquí está la crema de la crema. Así que en Ciudad Seba yo pongo, estamos hablando de nivel de Maupassant, Chekhov, estamos hablando a nivel de lo más grande. Son como creo que 200 cuentistas que hay. Así que 200 y debe estar llegando a 300. No, no sé el número exacto, pero me imagino que hay millones de cuentistas, así que de esos millones pues hay una selección de 300. Claro, Y, y confieso que hay autores, esto nunca lo he dicho, hay autores que a mí realmente no me gustan tanto, pero están tan y tan establecidos como clásicos y tanta gente que yo respeto. Por ejemplo, Edgar Allan Poe. Mucha gente ve a Poe como un gran maestro. A mí no me interesa realmente como escritor, me aburre. Es mucha palabrería y no pasa nada o pasa muy poco. ujú, Sí tiene una como Wilson, creo que no me acuerdo ahora el nombre de un cuento de Wilson. Hay uno que otro que son interesantes, pero en general esa adoración mi maestro, que yo considero mi maestro, Julio Cortázar, eh, adoraba a Poe al punto de que lo tradujo. O sea, Cortázar tradujo los poemas y los cuentos de Edgar Allan Poe. Eh, y yo considero a Cortázar mi maestro, lo más grande, pero no me interesa Poe. Pero ante la demanda y ante la evidencia de que tanto escritor y profesor reconocen una cierta grandeza en Poe, pues está en Ciudad Seba. sí. Pero es alguien que, si mañana me doy cuenta que ya no, que alguien lo sacó de Ciudad Seba, pues yo no me pondría a llorar, ¿no? Eh, y así, pero son los menos. O sea, yo diría que la gran mayoría de los escritores que están ahí están porque yo entiendo que deben estar. Bueno. Y la última pregunta de esta entrevista, mirando hacia adelante. Como ha volado el tiempo, ¿verdad? Se ha ido Sí, claro, volando. claro. ¿Qué nuevas etapas o transformaciones imaginas para Ciudad Seba en el futuro? ¿Habrá algunos cambios o has planeado algo para esta plataforma? Mira, lo bueno de mi área de, perdón, de trabajo es que, que, como acabo de explicar, los cuentos, pues, no, sabe, hay campos de la ciencia, del arte que están cambiando mucho, 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 ¿verdad? Hay muchos campos nuevos, inteligencia artificial, muchas cosas nuevas, y que hay que incorporarlo, ¿verdad? Para uno mantenerse al día, hay que incorporarlos. Sí, Pero en Ciudad Seba son cuentos y poemas. O sea, y son cuentos y poemas, algunos que tienen siglos. ¿Y, y qué cambio? Pues no ha cambiado gran cosa, ni va a cambiar gran cosa, ¿no? Así que la diferencia más grande probablemente es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, y es que hasta hace quizás 10 años el video era un formato muy difícil de integrar a Ciudad Seba, pero ahora, pues, por ejemplo, esta entrevista, pues, una vez que tú la publiques, ujú, pues entonces yo puedo poner un enlace ujú, para que la gente venga y la vea. ujú. Entonces, eh, pues ya no es leer por escrito la entrevista a Luis López Nieves, sino ahora que van a verme hablando y van a ver a Siddhartha eh, y van a conocer al entrevistador, Siddhartha Chandrasekhar, es que es Sí, difícil para sí. nosotros pronunciar eso. Mm, Este, está bien, sí. son apellidos largos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues te van a ver, te van a conocer
y antes solamente hubiera, quizá la entrevista habría sido por escrito y simplemente leerían, pues ahora está añadido este elemento que de hecho, ahora que lo pienso, hay herramientas que uno puede extraer el texto y ponerlo también si uno quisiera. Mm, Pero bueno, no es necesario, pues si está el video, pues ya. Así que y creo que por su cuenta se ha ido integrando las tecnologías nuevas ujú, que yo creo, como te digo, realmente lo único que me viene a la mente en este momento es el video. O sea, ahora hay, de hecho, hace relativamente poco, ujú, quizás 5 años menos, y creé ya una sección aparte de entrevistas y cosas en video. mm, Entonces, porque ya ahí la gente puede ver los videos. Porque pues este fenómeno de YouTube, TikTok, etcétera, es relativamente nuevo. Digo relativamente porque sí existía hace 20 años, pero era tan complejo, había que bajar un programa especial, una aplicación, y entonces los internet era muy lento y era difícil de ver. Ahora no, ahora o sea, cualquiera puede ver una entrevista de 1 hora con la mayor sencillez, ¿no? sí, No trae ninguna dificultad desde que está YouTube y medios similares. Así que en términos de cambios, incluir, como dije, tecnología como esta nueva, más, darle más destaque, pero en lo demás, pues mira, es seguir leyendo cuentos y poniéndolo en Ciudad Seba hasta que me caiga muerto, porque no. Entonces mi esposa pues sigue con su poesía, con la sección de poemas, que también ha crecido enormemente. Eh, y la verdad sí. que en los talleres y los foros, si surgiera algún tema nuevo, se podría abrir un taller, un foro nuevo, pero realmente no tengo ningún plan concreto en este momento. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Luis. Nos has contado muchas cosas sobre tus obras, sobre tu proyecto y sobre literatura en general. Ha sido un placer hablar contigo y espero seguir en contacto. Me encantaría, me encantaría. Te mando esa información. Bueno, ¿ya terminamos Sí, o no ha sí, bueno, ya terminado? terminamos. Muchas gracias a mi público por ver este video. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.